Y sigue el libro de Levítico con un tema sumamente importante, el sacerdocio. Pero veamos, mi nombre es Luciano, bienvenido a Redes. Y el capítulo del 8 al 10 en Levítico ahora nos va a hablar del sacerdocio. Vemos que el sacerdocio es una parte muy importante en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento y en el Pentateuco. Y por eso la Biblia dedica fielmente capítulos al sacerdocio. Esto es porque claramente el sacerdocio representa al hombre con Dios. El sacerdote es el que representa ante Dios al hombre pecador. Y es importantísimo presentarse ante Dios de una forma pura, limpia, respetando las directrices que Dios mismo nos da. Santos porque Dios es santo. ¿Y somos santos en la manera de no pecar? No, lejos estamos de eso. Pero Dios con su infinita gracia nos perdona, nos da herramientas para acercarnos a Él. Nos declara en el Nuevo Testamento nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Así que el oficio de sacerdocio no terminó en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que hoy se implanta en nosotros y tenemos de representante a un sumo sacerdote que es Jesús. Aunque Dios con su infinito amor y su infinita gracia rompió la barrera que nos separaba de Él cuando rompió el velo del templo, la muerte de Jesús. Y ahora nos podemos acercar a Él confiadamente. Eso no quiere decir que lo podemos hacer de una forma indigna. Tiene que ser limpios, santos y revestidos de esa pureza que nos da Jesús. Y es que la santidad de Dios nos exige un trato reverente y un trato que Él mismo nos enseña. Estos capítulos también nos presentan los requisitos del sacerdote. Tenían que ser un hombre sin defectos. Se debían casar con una mujer de carácter ejemplar. Debían, muy importante, no contaminarse con las costumbres paganas. Sus vestiduras ya las hemos discutido antes. Sabemos que usaban calzoncillo de lino fino como ropa interior y encima tenían una túnica de lino fino blanco con un cinturón y un turbante del mismo color. A esto le añadimos que el sumo sacerdote tenía un manto azul que terminaba con campanillas y granadas y encima tenía el efod, que era una especie de corcelete o delantal que era firme y se amarraba en la cintura con un cinturón. A eso también se le añadía la vestimenta más fina y más representativa del sacerdote, que era el pectoral. El pectoral era un saco decorado con piedras preciosas que contenía, además de las piedras preciosas representando las 12 tribus de Israel, el Urim y el Turim. Y finalmente usaban la mitra, que era una especie de turbante con una banda en oro que leía Santidad a Jehová. Eso lo hemos discutido desde el Éxodo y les invito a que vayan a nuestra charla sobre las vestiduras del sacerdote si queremos oírlo en detalle. Los levitas que llevaban el trabajo del tabernáculo no tenían un periodo de tierra que fuera asignado para ellos. Cuando vemos a Josué, veamos después, no se les asignó. Ellos vivían entre el pueblo y vivían del diezmo que las tribus tenían que ofrecer cuando llevaban sacrificio. Estos a su vez diezmaban a los sacerdotes. La Biblia claramente nos dice hoy día en Corintios que el sacerdote o el representante de Dios debe vivir de su trabajo. Y es el pueblo de Dios el que debe preocuparse por su manutención. Levítico del 8 al 10 empieza en el 8 presentándonos las vestiduras y la investidura de los sacerdotes. Es el primer episodio de algo que está sucediendo que nos presenta Levítico. Dice el 8:1, habló Jehová a Moisés diciendo: tomaron a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne a toda la congregación, al frente de toda la congregación, al frente del tabernáculo. Moisés haciendo de sacerdote, porque todavía no se había instalado la acta sacerdotal, los viste, los lava, los unge y hizo sacrificio por ellos. Y termina el capítulo 8 diciendo en el 34: de la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Jehová
para expiaros, le dice Moisés a Aarón. A la puerta pues del tabernáculo de la reunión estaréis día y noche por 7 días. Esta ceremonia iba a durar 7 días. Y en el 36 dice, y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. En el 39 ya Aarón es sacerdote y empieza a ofrecer sacrificio por él mismo y por sus hijos para presentarse limpios ante Jehová. El capítulo 9 dice, y en el día 8 Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y los ancianos de Israel y dijo a Aarón, toma la vaca de becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelo delante de Jehová. El primer sacrificio que iba a hacer Aarón iba a ser por el pecado y iba a ofrecer un becerro. Muchos teólogos han dicho que esto se debía al pecado que cometió Aarón en el momento en que no tuvo reparos de hacer un becerro de oro al pueblo. En este momento él tenía que sacrificar un becerro como símbolo de su pecado y como ofrecimiento para su expiación. Y dice finalmente el capítulo 9 en el 22, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de la paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y dice el 9:24, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Así Aarón y sus hijos empiezan la casta sacerdotal, casta que ellos no habían pedido, que Dios mismo los había escogido para esa función. Los capítulos dedicados al sacerdocio, sin embargo, terminan en una nota de dolor. Dice el capítulo 10 primero, que Nadab y Abiú, los primeros 2 hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Nadab y Abiú no desconocían la ley de Jehová, no desconocían de su santidad, porque lo vemos en Éxodo, que subieron al monte con Aarón cuando Dios habló con Moisés. Sabían lo importante de la santidad. Sin embargo, no sabemos bien cuál fue claramente su pecado, pero dice que ofrecieron incienso y fuego extraño. Algunos piensan que trajeron fuego que no venía del altar de bronce. El fuego que se ponía en el altar de incienso tenía que venir del altar de bronce, como ejemplo del sacrificio que hacía el animal para lograr la propiciación que más tarde se va a ver en el lugar santo y en el lugar santísimo. Ejemplo del sacrificio de Cristo. Así que trajeron posiblemente fuego de otra área. Vinieron ambos en vez de uno. No fue el sumo sacerdote como usualmente lo dictaba la ley. Y eso hizo que buscaran para sí castigo. El versículo 2 dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron de delante de Jehová. Hoy día nuestra sociedad a veces cuestiona un acto de justicia. Y debemos estar bien claros que el amor y la misericordia no riñen con la justicia. Lo único que riñiría con la justicia sería la injusticia. Dios había dado señales bien claras. Dios le estaba enseñando a un pueblo la magnitud de su santidad y nos la enseña hoy día. Eso no es distinto. Había dado reglas, no era que las desconocieran. Y ellos, sin embargo, las rompieron. Dice después que Moisés le dijo que sacaran los cadáveres y le dice en el versículo 6 del capítulo 10. Y entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y Tamar, que eran los hijos que le quedaban. A Aarón, no descubráis vuestra cabeza ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Así que Dios también prohibió al padre y los hermanos de estos muchachos el que demostraran señal de duelo, porque ellos eran los representantes del pueblo ante Dios y tenían que aceptar la paga por el pecado. Otra de las razones por las cuales quizás Nadab y Abiú hicieron esto está en el versículo 9 del capítulo 10. Dice,
tú y tus hijos. Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Algunos teólogos piensan que quizás estaban bebidos, estaban borrachos, y por eso hicieron esa acción Nadab y Abiú. Y de esa manera sigue Levítico, esta vez cubriendo otro tema, la impureza. Porque Dios es santo y puro, y la impureza no se puede acercar a Él. No necesariamente las leyes de la impureza implican pecado, pero implican que no es una forma acepta para acercarnos a Dios. Pero veámoslo en el próximo capítulo, en nuestra próxima charla. Te invito a que si te gustó le dejas like, te suscribas, comentes, lo compartes con tus amigos. Nos vemos en la próxima.